Tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Ignacio García Ponce, quien es historiador académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo. Y pues bueno, celebramos todas estas fechas, pero no siempre las entendemos. Maestro, ¿qué significa la Navidad? Bueno, la Navidad es la natividad, es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Es esencialmente, originalmente una fiesta religiosa, pero no nace precisamente en torno a una fecha específica. Bien. La fecha del 25 de diciembre, cuando celebramos la Navidad, es totalmente arbitraria. Según estudios, Jesucristo es difícil, según las referencias bíblicas, particularmente del Evangelio de Lucas, es difícil que haya nacido en diciembre como lo ubicamos, es más bien hacia septiembre, octubre, es decir, en el otoño, pero aunque algunas comunidades cristianas ya en nuestra era, en los siglos I, segundo, tercero incluso, ya empezaban a celebrar el nacimiento de Cristo, que no era lo principal, no era de las principales festividades. Posteriormente ya se empezó a adaptar. Ya para ahí del 350 con Julio I, el Papa Julio I, se empieza a exhortar a todas las comunidades cristianas que vayan celebrando hacia el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. Y ya con el Papa Liberio en 354 de nuestra era, se adopta propiamente la fiesta del 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque esto viene de una fiesta romana, que es la Saturnalia, en torno al dios Saturno, dios de la agricultura. Ajá. Y es una fiesta que va más o menos del 16 al 24 de diciembre y que cierra el 25 con la fiesta del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Es el festejo del solsticio de invierno. Se toma esta fecha porque entre los romanos, que era el pueblo que más le interesaba captar a la cristiandad, es una fiesta ya muy dada por el pueblo romano. Había fiestas, incluso las casas se adornaban de verde, que es un color que hasta el día de hoy tenemos. Se daba regalos a los niños, se daba regalos a los pobres, y de ahí viene la sugerencia y después ya la determinación por parte de la cristiandad de que se retome esa fiesta. Pero es hasta el 529, con el emperador Justiniano, Sí. que la Navidad, como festividad cristiana, como celebración del nacimiento de Jesucristo, se adapta por todo el Imperio Romano como una fiesta civil y completa de toda la población, ¿no? Maestro, ¿a México llegan con la conquista estas celebraciones? Sí, sin duda, sin duda. A México llega evidentemente con la evangelización y llega de manera muy celebrada, con una muy amplia participación popular. Hay que entender que ya las sociedades mesoamericanas eran altamente festivas, en donde implicaba alimentos, que implicaban música, bailes, cánticos, etc. Entonces los evangelizadores se dan cuenta de esto y empiezan a adaptar figuras, símbolos, celebraciones. Las dos que más ayudaron para la introducción de la Navidad o de la Natividad en México, previamente Nueva España, fue, por un lado, los nacimientos o belenes, sí, como también se les conoce, que además los belenes existen en casi todos lados de la cristiandad, ¿no? En América Latina tenemos multitud de formas de belenes. Se ponen de una manera impresionante. Sí. En Italia también está la práctica. Incluso en los años 50, a través de un congreso oficial del Vaticano, se estableció un canon para cómo debía establecerse los nacimientos o belenes. Bien. Entonces, en México se siguió y es una costumbre muy clara, que hay que decirlo también. El símbolo de los belenes, o lo que representan los belenes o nacimientos, también ha tenido que competir con el árbol de Navidad, que es completamente estadounidense, al menos en la forma como lo conocemos. Y lo que también pegó mucho fue las posadas, que son básicamente letanías, procesiones en torno a lo que fue
la llegada de Jesús y de José y María para sí, el nacimiento de Jesucristo a Belén. Pero sin duda, quizás hoy ya muy desgastado, la tradición de las pastorelas. Las pastorelas, que es así, aunque como concepto no nacen en la Nueva España, nacen en Europa, particularmente Italia, España, particularmente Cataluña. Aquí las pastorelas, que no son solamente cánticos, que eso eran originalmente, se convierten en escenificaciones de toda la venida de Jesús y María para el nacimiento de Jesucristo, la participación de los reyes, el arcángel Miguel, el diablo, que son los personajes elementales. Claro, en la Nueva España tenemos pastorelas solemnes, no son pastorelas que tengan una suerte de comedia como hoy las ubicamos. Incluso hay mucha vulgaridad de por medio. Sí. Pero las pastorelas sí se consolidan junto con las posadas como instrumentos para que la Navidad sea asimilada en la población. Y bueno, bien que mal, al día de hoy, las posadas, las pastorelas ahí sobreviven junto con los belenes y son parte de la identidad, ¿no? Y algo que evidentemente acompaña la celebración de la Navidad en México es la gastronomía.